Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Y hoy nos toca el video 344 y la lección 331, pero ya saben que cuando empezamos tema nuevo yo a las lecciones las divido en dos porque es mucho texto y hay que ir reflexionando punto por punto para que se entienda. Hoy nos toca la lección 331, que es el comienzo del tema 12, que es el tema que nos convoca y es la temática de ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? Dice, el ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Vuelvo a leer, porque esto es fundamental. El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido de un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Si vamos a analizar, digamos, el ego sería la idolatría de la materialidad. Una persona muy egoica, desde este punto de vista, no es solamente alguien que se idolatra a sí misma o que es narcisista consigo misma, sino que es una persona que también no es consciente de esa parte trascendente que tiene, de la que es parte, y piensa que es solo un cuerpo, que está limitado por el cuerpo, vive separado de los demás porque se identifica con su personalidad, con su cuerpo, piensa que ha nacido solamente de un cuerpo, que no hay un Dios creador que lo ha imaginado y que va a acabar su vida en la muerte. ¿Sí? Eso sería una persona egoica, eso sería el ego de la idolatría. Dice, es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la voluntad, es como un ente, una entidad volutiva de voluntad que ve la voluntad de Dios como algo contrario a ella, como su enemigo. Entonces, adopta esa voluntad una fuerza que le permita negar a la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, una forma que adopta esa voluntad egoica para negar la voluntad de Dios sería el demonio, por ejemplo, o las representaciones que se hacen de eso, que no es más que el ego, que siempre te va a hablar desde la separación y desde lo que supuestamente te conviene, sin considerar el bienestar de los demás, porque como el ego no consideras que está unido al resto de las personas, entonces siempre va a estar buscando lo que le beneficie a sí mismo. Dice, el ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Voy a leer de nuevo esta oración porque es muy profunda. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. Entonces acá lo que se está diciendo es que el ego es débil. El ego hace que penses que la vida es la muerte y el ego hace que penses que lo que se opone a Dios es la verdad. O sea, lo que se opone a la verdad de la unidad, de lo trascendente, supuestamente para el ego es la verdad, y todo lo que implica la unidad, el principio este de que lo que yo hago a los otros es como que me lo hicieran a mí y demás, es
justamente lo que niega el ego. Párrafo 2. El ego es demente, lleno de miedo. Cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo. Voy de nuevo. El ego es demente, lleno de miedo. Cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. Bueno, ya sabemos, una persona egoica es una persona llena de miedo. En el fondo, esas barreras que tienen las personas que son muy yoicas, que son yo me amo, yo me amo, yo me amo, en realidad es miedo. Porque temen de que si se muestran vulnerables, la gente los lastime. En definitiva, todas esas barreras que nos ponemos, que muchas veces forman parte de nuestra personalidad, han sido forjadas por la vida que hemos tenido. Cuando hemos sido niños, si nos han tratado mal, si nos han humillado, nos hemos visto en la obligación de defendernos, entre comillas, ya sabemos lo que significan las defensas según un curso de milagros. Nos hemos visto en la obligación de defendernos y eso nos ha llevado a que incorporemos esas actitudes en la adultez como parte de nuestra personalidad. Pero nosotros lo hemos hecho en nuestra niñez por una cuestión de supervivencia. O sea, si tenías padres maltratadores, hermanos maltratadores, cuidadores maltratadores, o ibas a un colegio donde te vivían haciendo bullying y tuviste que desarrollar una personalidad X para poder hacerle frente a esas situaciones y después te quedó como instaurada en la personalidad, ¿sí? Es por miedo a que te sigan haciendo daño. Entonces, dice, en su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, el ego, el miedo. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida, es una visión errónea, porque el ego se guía por los sentidos físicos. Entonces, si le vamos a poner a la personalidad egoica una imagen, por ejemplo, el demonio ve que la voluntad de Dios ha sido destruida desde su autonomía, porque el demonio se guía, el ego, se guía por lo que ve externamente, no se guía por lo que hay que percibir detrás del velo, de la malla de los sentidos. ¿Sí? Cuando uno está conectado con su esencia misma, no se puede guiar por lo que ve físicamente, sino que se tiene que guiar por lo que siente, por lo que intuye, por lo que está más allá de los sentidos. De eso se trata. Pero el yo egoico solamente se guía por lo externo. Y hay muchas personas que están, tomadas por ese demonio, por esa forma de ser, y que solamente se guían por lo externo, desde su valoración, autovaloración interna, su personalidad, hasta todo lo que le rodea. A las personas las valoran y las catalogan de acuerdo a lo que logran, de acuerdo a lo que tienen, y no de acuerdo a lo que son o lo que pueden llegar a ofrecer. No son capaces de ver con los ojos de Cristo, no pueden ver la potencialidad. Esa visión que tiene la persona que ve en la unidad, que ve a una persona y ve la potencialidad que tiene, no la puede ver una persona que está en la forma de ser egoica. ¿Sí? Por eso esa persona egoica ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. ¿Por qué? Porque la voluntad egoica, la voluntad de Dios, mejor dicho, es que todos seamos uno. ¿Sí? Dice, sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños. Sus enemigos que andan tras él
queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad, atacando los primeros. O sea, una persona egoica sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos, que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacando los primeros. Es el tipo de personalidad que piensa que todo el mundo está en contra de él o que se tiene que defender de todos y tiene que defender lo suyo y sueña con que a la otra gente se la castigue, se la someta. Párrafo 3. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencio más profundo? O sea, el Hijo de Dios, cuando uno se reconoce Hijo de Dios, tiene que buscar la forma de no tener ego, lo cual es difícil porque desde el vamos uno se identifica con un cuerpo y vos estás en un sistema que se guía por lo que se ve. Por eso se dice que esto que nos rodea es una matrix y es una mentira, es una malla, una ilusión. Porque esta sociedad se guía por lo que ve. Yo si viajo a un país necesito llevar mi DNI, mi pasaporte, porque me tienen que identificar. Soy un cuerpo que se identifica con un nombre y un apellido. Eso es ego. Cuando estudio, cuando trabajo, cuando me muevo, me identifico con una personalidad y con un nombre. Eso es ego. Por eso se dice que la realidad que nos rodea es una malla, una mentira, una ilusión. Porque en realidad si nosotros nos reconocemos hijos de Dios, no podemos vivir en una sociedad donde estemos separados y nos identifiquemos con nombres, por ejemplo. O sea, pero es el comienzo, digamos, ¿cierto? Un hijo de Dios no piensa en la separación, no piensa en que yo estoy separado de los demás, que los otros me pueden hacer daño, no piensa en eso el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios no tiene sentimientos de penas ni de sufrimiento porque sabe que esto que se vive acá no es real, no es real. El Hijo de Dios sabe que no existe el sufrimiento, ni el miedo, ni el castigo, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No existe el pecado ni existe la culpabilidad. Existen los errores porque estamos aprendiendo. Al Hijo de Dios siempre lo rodea la paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto en la tranquilidad y silencios más profundos. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta, siempre. En el párrafo 4 dice, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. ¿Qué está diciendo? Que conocer la realidad, reconocernos hijos de Dios, esto de soy tal como Dios me creó, que siempre comenta Gladys, a la que le mando un beso grande. Todo esto, conocer la realidad significa reconocernos hijos de Dios y que no existe sufrimiento y que esta realidad es una malla y que estamos todos unidos y que no hay culpabilidad ni pecado, sino que hay errores que pueden ser enmendados, que estamos todos aprendiendo, que todos somos uno, que lo que le hago al otro me lo hago a mí mismo, porque todos somos uno. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en Él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios.
¿Qué está diciendo? Que las personas que creen en el ego tienen que pagar un precio muy alto porque es como creer que todos los días estás en una guerra continua luchando contra el mundo para tener tus recursos, el dinero, la casa, el auto, manteniendo tu cuerpo. Es una lucha constante, pero eso no es la verdad. Y en esa lucha constante el Hijo de Dios se pierde, se crucifica. Dice, y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Las personas que se dejan guiar por esta personalidad egoica es como que estuvieran muriendo día a día. De ahí la importancia de que podamos discernir y reconocer que esta realidad es una matrix, es una malla. El quinto párrafo dice, una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Voy a leer de nuevo este pedacito. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. En resumen, acá tengo unos apuntes míos que dice, al ego se lo destruye mediante el perdón. Al ego se lo destruye mediante el perdón. ¿Ustedes quieren perdonar? ¿Ustedes quieren destruir el ego? Perdonen. Perdonen. Hay que perdonar. Ese es el mensaje final de todo esto, el perdón. Cuando uno perdona es como que empieza a sanar. Y entonces empieza a vibrar en luz y empieza a ver la unidad y la conexión entre todo y que en realidad las personas que supuestamente te han hecho daño han sido tus maestros y nada más. Y con eso ya estás bendiciendo a un montón el tema de dejar ir, de liberarte de esta ilusión. Es súper importante eso. Bueno, gente, espero que les haya quedado clara esta lección. Les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y de verdad deseo que estén muy bien. Saludos a todos y nos encontramos mañana con la próxima lección, la 331 propiamente dicha, ¿sí? Vamos a profundizar en las próximas 10 lecciones qué es el ego. Súper tema. Me encanta. Cada vez más cerquitas del final, a un mes y días de terminar con las 365 lecciones. Así que les mando un beso y un abrazo y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.